7 hasta el 10. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Vamos a hablar en esta noche de el desobedecer o despreciar al Señor, porque todo esto trae consecuencias. Dice la Biblia en el libro de San Juan, cuando empezamos a ver nosotros los evangelios, vemos que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El apóstol Juan dice que el pueblo no le recibió, no vino a él porque sus obras eran malas. Cuando el ser humano se aleja de Dios, hermanos, puede pensar de que es por trabajo, puede poner diferentes pretextos. Pero según la Biblia dice que mucha gente no viene al Señor porque su vida no es recta con Dios. O sea, porque tiene miedo que sus pecados sean descubiertos. Pero cuando venimos nosotros a la luz, todo es descubierto. Y el no obedecer a la palabra de Dios es lo que trae todas estas consecuencias. Cuando miramos ahí nosotros en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, vamos a buscar Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15 y el versículo 23, donde habla de la desobediencia del rey Saúl. Oiga lo que dice acá. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí está hablando del rey Saúl, cuando Dios le da una orden y él la cumple a media. Entonces vemos de que eso le costó a él el reinado, por eso él fue desechado. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, esa es la Biblia, hermano, si nosotros le negáramos a él, él también nos va a negar a nosotros, ¿verdad? El pueblo de Dios debe ser la diferencia entre el pueblo del mundo. Porque el apóstol Pedro dice que muchos cristianos profesan ser cristianos, pero con sus hechos niegan a Dios. O sea, decir que somos cristianos es fácil. Con lo que hacemos, le negamos al Señor. Entonces, Él quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Como dice ahí en el libro de Gálatas también, en el Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Aleluya. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3 y el versículo 1, donde Pablo dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos
Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? A los Gálatas, Pablo habla que alguien vino y los fascinó, los hipnotizó para que no obedeciesen a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser hermanos inteligentes. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios porque el Señor lo indicó de que muchos falsos habían salido por el mundo. Profetas, maestros, pastores, hasta falsos hermanos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado nosotros, ¿verdad? El saber de que cuando nosotros conocemos, sabemos la palabra de Dios, no la podemos desobedecer. No podemos decirle al Señor que es por el hermano, por la hermana, por la iglesia, por el pastor. No, Dios nos manda a nosotros a obedecer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque todo esto trae consecuencias. Todo esto trae que Dios se aleje de nosotros. Todo esto trae las pestilencias, todo esto trae muerte. La paga del pecado es muerte. La gente hasta ahora se está dando cuenta que esta plaga mata gente. Pero el pecado de igual manera, Pablo dice que el pecado es como una llaga, como una gangrena, como un cáncer, dice, que va creciendo hasta que te mata también. Solo que esta pestilencia mata rápido, pero el pecado te puede matar rápido o te mata despacio, ¿verdad? Pero la paga del pecado de igual manera es muerte, pues. Entonces, el mundo entero tiene que darse cuenta que está en una desobediencia. La iglesia misma está en una desobediencia. Cada quien viviendo como mejor le parece, como se siente más a gusto. Pero lastimosamente, hermano, un día vamos a presentarlo delante del Señor. Meditaba yo esta tarde cuánta gente se ha muerto estos días y posiblemente no conocieron al Señor. Amén. Posiblemente un día estuvieron en la iglesia, se alejaron, le despreciaron, le desobedecieron. Ahora se van a dar cuenta dónde es que van y para dónde van, ¿verdad? Por eso es que tenemos nosotros que meditar, pensar de que si estamos siendo desobedientes. Cuando el apóstol Pablo predica él el evangelio, dice que él predica porque él no quiere ser desobediente a la palabra del Señor. Amén. Él dice, él no quiere ser desobediente. Él quiere ser obediente al trabajo que le enviaron, aunque ese trabajo le costó la vida, ¿verdad? Pero ahí también en Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 8, oiga lo que dice. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hay un problema. Ser destinados quiere decir que nacieron para ir a perdición. Mucha gente, hermano, pasa de iglesia en iglesia buscando diferentes según doctrinas. La única doctrina que el Señor mandó y los discípulos nos encomendaron que lo siguiéramos, el fundamento de los apóstoles, es la sana doctrina la que el Señor Jesucristo enseñó. El apóstol Pablo dijo que nosotros lo imitásemos a él, como él imitó a Cristo. Cristo dijo que él era el camino, había que seguirlo a él. Donde puso las pisadas el Señor, ahí quería que lo pusiéramos nosotros. Aunque nos va a traer llanto, pueda que nos traiga tristeza, pueda que nos traiga, hermano, lloremos quizás, ¿verdad? Por ello, pero pues eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Dice que nosotros en este mundo pues tendremos persecuciones, tendremos angustias, problemas, dice, pero confiar en Él, dice, Él ha vencido al mundo. Nosotros como Amén, aleluya, tenemos el deber en estos días meditar y pensar y hablar con sus hermanos y redarguirles, porque la palabra para eso es, pues, para redarguirles,
para hacerles ver que hemos estado quizás en desobediencia y que tenemos que volverlos al Señor. El mundo entero tiene que volverse al Señor. Hay familiares que han perdido parientes que se han muerto. Ellos ya no tienen lastimosamente oportunidad. Los que quedamos vivos todavía tenemos la oportunidad de enmendar nuestro camino. ¿Por qué? Porque un día, hermanos, compareceremos todos ante el tribunal de Cristo. Dice la Biblia que el que no se encuentre escrito en el libro de la vida va a ser lanzado al infierno. Dice. Si aquí por un par de días está desesperada la gente, ¿verdad? Atormentados por un tiempo, allá va a ser por la eternidad. Allá no van a ser excepción de personas, pastores, evangelistas, cantantes. Hermano, aquel que no hace la voluntad de Dios, lastimosamente, va a ir a ese lugar de tormento. Por eso tenemos que vivir nosotros cada día afligiendo nuestra alma, afligiéndonos, sabiendo, hermano, de que un día vamos a estar delante del Señor. ¿Qué cuenta le vamos a dar? Hay gente cristiana que lleva muchos años que no se esfuerza por trabajar en la obra, no se motiva por hacer nada, viviendo nomás de sentarse, de los poquitos que lee en la iglesia, se va para su casa y ya no vuelve a leer más. Cuando el Señor nos manda que nosotros los alimentemos por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? El profeta Isaías, donde habla de Jesús, habla en Isaías 53:3, ¿verdad? Vamos a verlo. Un texto muy conocido por todos los cristianos, ¿verdad? Lo leemos a cada rato a veces. Lo leemos quizás y a veces no lo entendemos, ¿verdad? Aleluya. El libro de Isaías 53. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En él encontramos sanidad, ¿verdad? Aunque lo despreciamos, posiblemente no lo despreciamos nosotros allá cuando él anduvo predicando, pero hoy le despreciamos con nuestros hechos. Hay gente que se le predica y no quiere escuchar nada de Dios. Hay gente que se le invita a reunirse a la iglesia y no quiere. Hay mañana, hay otro día, no hay tiempo. Eso es despreciar al Señor. Cuando Él nomás te está ofreciendo la vida eterna. Cuando Él te está ofreciendo ser sano. Amén, cuando aleluya. Él te está ofreciendo que Él lleva todos tus dolores. Ahora es cuando el mundo necesita la mano de Dios en su vida. Lastimosamente muchos le van a clamar y no les va a responder. Porque su vida es mala, porque nunca se han preocupado por adorar al Señor, ¿verdad? Como el pueblo de Israel cuando clamaba y clamaban, en sus angustias clamaban. Y Él les respondía. Les hacía misericordia y se volvían a apartar de Él. Nosotros ahora, hermanos, hemos desobedecido al Señor. Los contamos todos. Todos hemos desobedecido al Señor. Pero es tiempo de empezar a meditar en qué le hemos fallado. Gente con tantos años en la iglesia, esperando que les den una palabrita, esperando que oren por ellos cuando ellos ya deberían estar trabajando, cuando ya deberían estar enseñando, predicando, orando por los enfermos. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque no se han preparado. ¿Por qué no lo hacen? Porque no están preparados tampoco, ¿verdad? Vamos a ver ahí los últimos libros. Primera de Corintios 1:28. Primera de Corintios 1:28. Primera de Corintios 1:28. Aleluya. 1:28. Dice, ¿verdad? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,
y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. A ese despreciado que nosotros un día despreciamos cuando nos predicaron y nunca quisimos atender ese llamado, ¿verdad? Hasta que estuvimos en situaciones, hermanos, quizás de muerte, ¿verdad? Pero a ese levantó Dios, dice, para avergonzar a los sabios. A ese que se humilló, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de él se doblen rodillas de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Igual hoy día nosotros, él nos ha levantado gente, hermano, que mucha gente que no sabe ni leer ni escribir, pero pueden cantar al Señor. Hay gente que no puede leer ni escribir y predican la palabra de Dios. Ahí podemos ver nosotros la mano de Dios. Pero ese Jesús despreciado, que muchos lo despreciaron, ¿verdad? Le abofetearon, lo azotaron, remecieron su barba, dice la Biblia. Pero a ese levantó el Señor. A ese puso Dios para que llevara, miren lo que dice acá. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En él está la vida. No hay otra persona, como dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay ninguno que pueda dar salvación. No hay ninguno que pueda librarte de la muerte. No hay ninguno que pueda pagar por tus pecados. Él ya lo hizo. A él tenemos que estarle nosotros eternamente agradecidos y servirle por agradecimiento. Servirle porque lo necesitamos en la mañana, en la tarde, en la noche. Que cuide la familia, que cuide nuestro trabajo, que nos dé salud, ¿verdad? Porque él ha prometido librarnos. Él ha prometido guardarnos. Esa es la Biblia en el Salmo 91, y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero que a nosotros no va a llegar. Así es que esforcémonos, ya no desobedezcamos más, ya no despreciemos al Señor más, ya no nos dejemos fascinar, que alguien viene y te habla, y te quiere convencer con palabras, con prodigios mentirosos. No, le escudriña la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que Dios es real. En él no hay mentira. Él no quiere que nadie haga un show para convencer a nadie. Él convence al mundo de pecado. El espíritu mismo que él dejó, él convence al mundo, al hombre que es pecador. Nosotros nomás tenemos que predicar la palabra de Dios como está en su palabra. Y el que hace la obra es él. El que hace la obra es el Espíritu Santo, te va a convencer. Yo puedo buscar palabras bonitas para convencer a alguien, para ser mi amigo de alguien, pero no, el que la va a convencer, el que lo va a salvar, es la palabra del Señor, porque ya tiene poder. Esa es la Biblia, que cuando él venga, el diablo lo va a destruir con la palabra de su boca, dice. Al diablo, él aquí, cuando estaba en la tierra, lo reprendió por medio de la palabra. Esa palabra es la que tiene vida, esa palabra es la que tiene credibilidad. Las palabras de nosotros no podemos contar, la gente cuenta historias, la gente cuenta fábulas para entretener a la iglesia, pero eso no salva. Eso no salva. Salva la palabra de Dios. Te limpia la sangre de Cristo. Te liberta Jesús de las cadenas del diablo, de los vicios. Él te va a libertar. Los chistes no. Las parábolas tampoco. Las historietas tampoco. Cree en el Señor Jesucristo y estarás salvo tú y toda tu casa. Dios le bendiga.